Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amados hermanos de la Iglesia Fuente de Vida y amados hermanos, amigos que nos acompañan a través de este canal de YouTube? Que el Señor les bendiga. Le damos gracias a nuestro Dios que nos permite estar reunidos este domingo. El domingo es el día del Señor y es el día en que normalmente nos congregamos para alabarle, para adorarle, pero sobre todo para ser alimentados por su palabra. Y bendito sea su nombre, que a pesar de la pandemia y a pesar de las circunstancias, podemos contar con estos medios tecnológicos que nos permiten seguirnos reuniendo. Así que gracias a Él vamos a tener hoy la predicación de la palabra de Dios. Les pido por favor que me acompañen en oración para poner este tiempo en sus manos. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por esta libertad que tú nos has dado, por esta libertad que nos has regalado de podernos congregar, aunque no sea físicamente, aunque no sea en el mismo lugar, pero en el Espíritu estamos congregados en este momento, porque es tu Santo Espíritu el que nos une, el que nos hace uno solo. Gracias por esta libertad que tenemos para acercarnos a tu palabra, para poder enseñarla, para poder predicarla, para poder aprenderla y para poder tratar de integrarla a nuestra vida. Gracias, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que tú nos hables en esta tarde, que esta palabra tuya se encarne en nosotros, se haga parte de nuestra vida. Háblanos, por favor. Necesitamos escuchar palabra tuya, Señor. Nos ponemos en tus manos, ponemos este tiempo y ponemos estos medios tecnológicos en tus manos preciosas también. Lo hacemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Bien, hermanos, déjenme comenzar la reflexión del día de hoy. Ya hemos leído la palabra, aunque la voy a leer nuevamente más adelante para aquellos que no hayan estado presentes en el momento de la lectura. Pero déjenme decirles que en la primera carta que el apóstol San Pablo escribe a Timoteo, uno de sus discípulos más entrañables, primera de Timoteo capítulo 3 versículos 14 y 15, le dice así Pablo a su discípulo, a su alumno: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y ahorita van a ver por qué estoy comenzando con este versículo. No voy a predicar sobre este texto, pero quiero comenzar con él porque hay algo que es tremendamente importante. La iglesia, que no es una institución, es un organismo vivo, es el cuerpo de Cristo, dice aquí en esta parte de la Escritura que es columna y baluarte de la verdad. A ver, una columna generalmente es una parte de la estructura de un edificio o de una construcción que sirve para sostener lo que se va a construir encima de él. Y un baluarte es un castillo, es una fortaleza, es algo donde se defiende la ciudad, es una estructura construida para defender una ciudad. Allá en el puerto de Veracruz tenemos el baluarte Santiago, ¿verdad? Muy conocido por quienes somos de allá del puerto. Y aquí nos dice entonces, Pablo le recuerda a Timoteo y el Espíritu Santo nos recuerda a nosotros que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia, dice entonces la Biblia, debe de ser la responsable de sostener la verdad y de defender la verdad también. Nosotros tenemos la verdad porque tenemos la palabra de Dios, porque tenemos la Biblia, pero no basta con conocer la verdad. Debemos ser capaces de explicarla, de enseñarla y de difundirla para que nos trascienda a nosotros y para que esa verdad no muera conforme cada generación va muriendo, sino que se siga extendiendo y se siga pasando hasta que el Señor vuelva nuevamente. Y a lo largo de estos 2000 años de historia, la iglesia, y déjenme referirme a la iglesia como en general, sin ponerle ningún apellido, sin ponerle ningún nombre de denominación, la iglesia de Jesucristo
ha usado varios métodos y varias formas de tratar de transmitir la verdad que se encuentra en la palabra de Dios. Uno de esos métodos, una de esas formas que ha utilizado es el catecismo. Y yo sé que a lo mejor en este momento algunos de mis hermanos cristianos evangélicos van a brincar un poquito porque la palabra catecismo suena a algo de la Iglesia Católica Romana. Ellos lo usan mucho, nosotros lo usamos menos, pero la palabra catecismo es una palabra genérica, no se refiere a una iglesia o una denominación en particular, sino que la palabra catecismo significa literalmente, o sea, su etimología quiere decir hacer eco hacia abajo o hablar hacia los demás para que se oiga. Esa es la etimología de la palabra catecismo. Y catecismo no es otra cosa más que transmitir por medio de la voz o por medio de la palabra hablada o escrita diferentes verdades, no necesariamente verdades bíblicas, sino diferentes verdades. Bien, este método llamado catecismo es muy simple porque generalmente consiste en hacer una serie de preguntas y respuestas. Es un método que muchos de nosotros utilizamos, a lo mejor muchos de ustedes lo utilizaron en la escuela. Yo me acuerdo cuando estaba en la secundaria y tal vez todavía en la preparatoria, en la universidad quizá ya no, pero sí en esos niveles. Era muy común que hiciéramos cuestionarios, ¿verdad? Leíamos el libro, íbamos haciendo una serie de preguntas y respuestas, que después nos aprendíamos con la esperanza de que eso viniera en el examen, aunque no siempre era así. Bueno, la iglesia ha usado ese método para transmitir enseñanzas bíblicas. Hay un documento que usamos ampliamente en las iglesias reformadas, en las iglesias cristianas reformadas, y recordemos que los presbiterianos somos cristianos reformados. Hay un documento que se llama Catecismo de Heidelberg. Se escribe con H al principio, un H que suena como J. Catecismo de Heidelberg. Déjenme contarles un poquito de la historia de este catecismo y ahorita les digo por qué lo estoy tomando como introducción al mensaje de hoy. Fíjense ustedes que en la Alemania del siglo XVI, pocos años después de que Martín Lutero hubiera encendido la llama de la Reforma Protestante cuando clavó sus 96 tesis en la puerta de la abadía de Wittenberg, poco después de eso, en una región también de Alemania, en otra región diferente, llamada el Palatinado, cuya capital, la capital de ese principado, era Heidelberg, prácticamente todos sus habitantes habían abrazado la fe protestante. El príncipe de aquella región se llamaba Federico III, lo apodaban el Piadoso, Federico III el Piadoso, y este sobrenombre era porque era un cristiano comprometido con su fe protestante, con su fe cristiana evangélica. Y Federico III el Piadoso, poco tiempo después de haber tomado su cargo, lo heredó de su tío, quien murió sin haber tenido hijos, se comenzó a enfrentar a una situación verdaderamente problemática en el Palatinado, en su principado. Comenzó a surgir una controversia entre diferentes ministros, entre diferentes teólogos, entre diferentes pastores de las iglesias, relacionado con la Santa Cena, o más específicamente relacionado con la presencia de Cristo, en qué sentido Cristo estaba presente en los elementos con los cuales se celebra la Santa Cena, es decir, el pan y el vino. No voy a profundizar en eso, solamente lo estoy mencionando que ese fue el origen de una controversia entre teólogos, entre ministros, entre pastores. Pero la controversia llegó a tal grado que se hizo un verdadero escándalo, ya que llegó hasta el púlpito y se empezaba a predicar a favor de una parte o a favor de la otra, a favor de una posición o a favor de la otra. Federico se dio cuenta como un gobernante que amaba a su pueblo, se dio cuenta que el pueblo no estaba siendo instruido correctamente en las Escrituras, no solamente en el asunto de la Santa Cena, sino en muchos otros temas.
se caía fácilmente en supersticiones, se caía fácilmente en sectarismos, en partidismos y en malos entendidos. Y entonces él tuvo el acierto. Dicen que en primer lugar lo que hizo es que corrió a los dos cabecillas de esos dos grupos que se estaban enfrentando. Recordemos que estamos hablando de una época en la que los príncipes eran al mismo tiempo quienes influían en la iglesia, para bien o para mal, pero así era. Después de haber tratado de calmar esa controversia, le encargó a dos jóvenes teólogos alemanes que ya enseñaban como maestros en la Universidad de Heidelberg, gente realmente brillante como teólogo. Les encargó que elaboraran un documento en forma de catecismo en donde se explicara de una manera totalmente bíblica y fácil de entender los fundamentos del cristianismo. Uno de ellos había sido alumno de Melanchthon, el famoso compañero de batallas de Martín Lutero, quien por cierto ya había muerto hacía 10 años aproximadamente. Su nombre era Zacarías Ursinus. Y el otro había sido alumno de Juan Calvino, quien todavía vivía para aquel tiempo, y se llamaba Gaspar Oleviano. Ambos no llegaban a los 30 años de edad, tenían 28 o 29 años, alguna cosa así. Así que el príncipe Federico III les encargó que escribieran un catecismo, que pusieran de una manera resumida y de una manera clara para el pueblo cuáles son los fundamentos de la fe cristiana basados en la Biblia. Así que ellos comenzaron a trabajar por allá de 1560, y no solamente ellos trabajaron en este proyecto, sino también otros profesores de la misma universidad, pastores, líderes de iglesia, consistorios de diferentes iglesias. Y así, después de trabajar 3 años, 1563, terminaron una verdadera obra maestra de la teología cristiana, que hoy se conoce como Catecismo de Heidelberg. Este documento, el Catecismo de Heidelberg, ha sido usado por más de 450 años en las iglesias reformadas en todo el mundo. Se sigue utilizando el día de hoy para explicar los fundamentos de nuestra fe. Jamás fue escrito con la intención de sustituir el estudio de la Biblia, sino al contrario, para estimular el estudio de ella. Fue cuidadosamente escrito en 120 y tantas preguntas, no recuerdo ahorita el número exacto, me parece que son 128, 129 preguntas, divididas en 52 secciones. ¿Por qué en 52? Bueno, porque se pretendía que sirviera para predicar los 52 domingos del año, un domingo cada una de esas secciones. Cada sección está compuesta por 1, 2 o máximo 3 preguntas. Y está organizado ese catecismo en 3 grandes partes o en 3 grandes temas. El primero, nuestro pecado y nuestra miseria. Ese es el primer gran tema que aborda. El segundo, nuestra liberación del pecado. Y el tercero, nuestro agradecimiento a Dios por tal liberación. Y ahora les digo por qué estoy hablando de esto como una introducción al mensaje de hoy. Hoy vamos a iniciar una serie de predicaciones basados en estos grandes temas abordados por el Catecismo de Heidelberg. Siempre basados en la palabra de Dios, que es nuestra única fuente de autoridad y de verdad en cuestiones de fe. Comenzaremos hoy con el tema que abordan las 2 primeras preguntas que corresponden al domingo 1 y que es un tema realmente existencial. ¿Cuál es el verdadero sentido de la vida y de la muerte? No es esta la pregunta que plantea el catecismo, no es la pregunta número 1, es el tema como yo lo estoy manejando. ¿Cuál es el verdadero sentido de la vida y de la muerte? Y este es un tema existencial. Para ello iremos a las Escrituras, iremos a la Biblia y vamos a leer otra vez, como ya lo hicimos hace un momento,
lo que dice en Romanos 14 del 1 al 9, aunque me voy a centrar principalmente en los versículos 7 al 9. La palabra de nuestro Dios dice así, leo Romanos 14, versículo 1 al 9. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come, no menosprecie al que no come. El que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres para que juzgues, tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Que el Señor añada bendición a su palabra. Fíjense que la primera pregunta del Catecismo de Heidelberg, que es con el cual voy a comenzar y me voy a ir basando en parte de estos versículos, tiene que ver con esto. ¿Cuál es nuestro único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? Vaya pregunta, les digo que es una pregunta existencial. Finalmente tiene que ver con cuál es el propósito, cuál es el sentido de la vida y de la muerte. Aunque Zacarías y Oliverio, Gaspar, era su apellido, Zacarías y Gaspar, hablo de ellos como si fueran mis cuates, ellos lo plantearon de esta manera, plantearon así la pregunta: ¿cuál es nuestro único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Y en la respuesta que viene enseguida, comienzan a decir, y esto lo añado yo, mi único consuelo es saber tres cosas, que son de las que voy a hablar ahorita. La primera, que yo, y ahí comienza la respuesta del Catecismo de Heidelberg, que yo con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador, Jesucristo. Yo sé cuánto choca esto con la manera de pensar de nuestra sociedad posmoderna, en donde el individualismo, la idea de libre albedrío y de la libertad personal, individual, se entronizan como los valores supremos del humanismo y del posmodernismo y del relativismo, por cierto. Sin embargo, esto ha creado en el ser humano, a lo largo de toda su historia, solamente un tremendo vacío existencial que provoca a veces ansiedad, a veces depresión y a veces desconsuelo. Ahora más que nunca, durante esta pandemia, se ha generado otra pandemia paralela, los problemas de ansiedad, depresión y abuso de sustancias tóxicas. La palabra de Dios nos recuerda claramente que no nos pertenecemos a nosotros mismos, que somos del Señor. Esto es lo que dice el texto que hemos leído en Romanos 14. Después de hablar en los primeros versículos de ese capítulo de la necesidad de discutir y dividirse por boberías, como si comes carne o si no la comes, si comes legumbres o si no las comes, si guardas determinados días o si no los guardas, si celebras determinadas festividades o si no las celebras, y eso como me recuerda siempre la celebración de la Navidad, a veces tan discutida. Después de eso, el Espíritu nos lleva a una verdad existencial fundamental y dice: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos,
para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Esta misma enseñanza de Romanos capítulo 14 se repite de una manera diferente en otra de las cartas de Pablo, la que escribe a la iglesia de los Corintios, en primera los Corintios capítulo 6, versículos 19 al 20. Dice así: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La pregunta que plantea aquí en Primera de Corintios es retórica, es una pregunta retórica cuando dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Es como si nos dijera: no es posible que ignoren esto. Su cuerpo es ahora templo del Espíritu Santo. Ya no sois vuestros, hemos sido comprados por precio, y ese precio fue altísimo. Fue la vida del Señor Jesucristo, fue su sangre derramada en la cruz del Calvario. Por eso ahora el sentido de nuestra vida es glorificar a Dios con lo que somos, con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu, es decir, con la totalidad de nuestro ser. Ambos, cuerpo y espíritu, no son nuestros, son de Dios. Nuevamente, yo sé que esto choca con nuestro pensamiento postmodernista, pero esta es la verdad enseñada por la palabra de Dios, y que la iglesia, la verdadera iglesia de Jesucristo, ha venido predicando y enseñando durante más de 2000 años. Pero sigue la respuesta del catecismo de Heidelberg, y sigue diciendo: ¿cuál es mi consuelo en esta vida y también para la muerte? Y viene la segunda parte: que me libró, está hablando de Jesucristo, que Jesucristo me libró del poder del diablo, satisfaciendo, es decir, pagando enteramente con su preciosa sangre por todos mis pecados. Déjenme leer otra vez esta parte, es parte de la respuesta a la pregunta 1. Que me libró del poder del diablo, pagando enteramente con su preciosa sangre por todos mis pecados. Y otra vez chocaremos con la enseñanza posmoderna que niega muchas cosas, por no decir todas las enseñanzas de la Biblia, pero sobre todo ridiculiza la existencia del diablo. Sin embargo, aunque no me voy a extender en este punto, la existencia del mal ejercido por un ser maligno es innegable y es ampliamente enseñada en las Escrituras. Pero existe una noticia fabulosa que, si la comprendiéramos bien, nos debería llenar de una tremenda alegría. Jesucristo ha vencido total y completamente al diablo, a la maldad, al pecado y a la muerte. Y esa victoria suya la ha hecho nuestra, nos las ha pasado a nosotros, nos ha liberado de ese poder y nos ha hecho verdaderamente libres. Ahora que celebramos el mes de la independencia y de la libertad en nuestro país, qué tremendamente importante sería que entendiéramos esto, lo que el Señor Jesucristo dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso ahora nosotros vivimos y morimos por Él, en Él y para Él. El Señor Jesucristo lo enseñó de una manera clara en Juan capítulo 10, versículos 10 y 11, en donde dice así: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Ese es mi consuelo y es la razón de que la vida vale la pena vivirse, aún en medio de la pandemia más atroz como la que estamos viviendo, aún en medio de la violencia sin sentido, aún en medio de la maldad, aún en medio de la proclamación de leyes injustas y malvadas,
como la que por cierto acaba de ser promulgada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación aquí en México, ordenando a todo el país que permitan que se asesine impunemente a los no nacidos en el vientre de su madre, si su madre así lo decide. Por cierto, aunque vivamos en medio de todo eso, nosotros tenemos poderosas razones para estar alegres, tenemos poderosas razones para estar confiados, para vivir gozosos, para vivir dichosos, para vivir en verdadera libertad, para tener consuelo en esta vida y también en la muerte. Así que todo eso que pasa a nuestro alrededor, que no nos angustie, que no nos deprima, que no nos desespere, porque nuestro Señor y Salvador agregó enseguida, después de haber dicho, el ladrón, y sabemos quién es el ladrón, está hablando del diablo, el ladrón no vino sino a matar, hurtar y destruir. Pero enseguida agregó, pero yo he venido para que tengan vida, y no solamente para que tengan vida, sino para que la tengan en abundancia. Y después en el versículo 11 agrega, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Cómo no ha de darnos esto consuelo y gozo en esta vida? El Espíritu Santo le explicó muy bien al apóstol Juan esto, se lo debe de haber explicado muy bien, porque él escribe en su primera carta, en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8, él escribe así, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hermanos y amigos, hermanos amados, queridos amigos, desafortunadamente el diablo existe, pero eso no nos debe de amedrentar, porque para esto apareció, dice en primera de Juan, es decir, para esto se encarnó, para esto nació, para esto murió en la cruz y para esto resucitó el Señor Jesucristo, para deshacer las obras del diablo, y lo ha hecho, bendito sea su nombre. Y eso me debe de dar consuelo, y eso me debe de dar esperanza, y eso me debe de dar una razón para seguir adelante, y eso le debe de dar también razón a mi vida. Y llegamos a la tercera parte de la respuesta de esta primera pregunta. La tercera cosa que sé y que me da consuelo es que Él me guarda de tal manera, escuchen bien lo que dice este documento, Él me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me asegura por su Espíritu Santo la vida eterna y me equipa, déjenme usar una palabra moderna, porque aquí dice aparejado y no lo usamos mucho, y me equipa para vivir en adelante según su santa voluntad. Miren, Jesús no solamente es el buen pastor que da su vida por las ovejas y que dio su vida por las ovejas, es también un maestro por excelencia, es el maestro por excelencia. Y Él enseñaba y nos sigue enseñando verdades profundas con ejemplos sencillos, como esto que voy a leer ahorita. Él está hablando con sus discípulos, está hablando con la gente que lo sigue. Mateo capítulo 10, si ustedes quieren buscarlo en sus Biblias. Mateo capítulo 10, versículos 29 al 31. Jesús les dice, oigan, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Esta es una verdad que no podemos perder de vista. Desde luego que Jesús está usando una figura literaria, una figura retórica que se conoce como hipérbole, y que nosotros diríamos una exageración. Es una figura literaria, no es que Jesús esté exagerando nada.
está usando esa figura, así como cuando nosotros le decimos a alguno de nuestros hijos, ya te lo he dicho como 1000 veces y no me entiendes, o te lo he repetido 1.000.000 de veces. No es que lo hayamos dicho 1.000.000 de veces, estamos usando una figura literaria para fortalecer un argumento que estamos usando. Es lo que Jesús está usando aquí, cuando dice, aún vuestros cabellos están todos contados. Esto no quiere decir, ni lo tenemos que interpretar literalmente, que Dios se la pase literalmente contando nuestros cabellos. Digo, con algunos de nosotros cada día a lo mejor iría teniendo menos trabajo para contarlos conforme vamos perdiendo el cabello, pero no habla literalmente de esto. Lo que está enseñando es que aún los más mínimos detalles de tu vida, querido hermano, querido amigo, están bajo el control y el cuidado de Dios. Nada se sale de su control, ni siquiera nuestros cabellos. Además, usa también la comparación como figura retórica cuando pone el ejemplo de los pajarillos. Aunque se venden bastante baratos para aquellos que comercian con ellos, 2 por un cuarto, una moneda de muy pequeñísimo valor. Sin embargo, dice Jesús, ni uno de ellos cae a tierra sin que Dios lo sepa. Y desde luego, ustedes, dice Jesús aquí, son mucho más valiosos que ellos. Así que otra vez, como lo repite 365 veces de diferentes maneras toda la Escritura, no temas, dice el Señor. Así que no teman, más valen vosotros que muchos pajarillos. Pero el motivo de mi consuelo va todavía más allá, porque Romanos 8:28 dice algo que también tiene que ver con esta respuesta del catecismo. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, y subrayo, todas las cosas, les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Y yo te pregunto, ¿eres alguien que ama a Dios? Entonces, hay buenas noticias para ti. Todas las cosas te ayudan a bien. Y cuando dice todas, se refiere a todas, aun las que pueden parecernos malas, como una enfermedad, o como la pérdida de nuestro trabajo, o como la pérdida o la quiebra de tu negocio, como el fracaso de algún intento, como un desastre natural. Todo ayuda a bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. ¿Y quiénes son estos? ¿Quiénes son los que aman a Dios? El mismo texto da la respuesta. Los que conforme a su propósito son llamados. Pero si todos esos motivos de consuelo y todas esas razones para vivir y morir para Cristo no fueran suficientes, la palabra de Dios nos recuerda algo más que Dios nos ha dado: su mismo Espíritu, su Espíritu Santo, para guiarnos, para fortalecernos y para sostenernos. Así dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 1, versículos 21 y 22. Dice, y el que nos confirmó con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Déjenme leer otra vez este texto, por favor. Dice, versículo 22 sobre todo, dice, el cual, acaba de mencionar a Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu con mayúscula, Espíritu Santo, y nos ha dado las arras del Espíritu Santo en nuestros corazones. Aquí la escritura usa, o Pablo, quien escribe esta carta, usa dos comparaciones para explicarnos lo que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. Usa la comparación con el sello y con las arras. Y déjenme explicar un poquitito más. En nuestro tiempo,
a lo mejor un sello no tiene mucha importancia. Cualquiera de nosotros puede ir a una imprenta y con tal de que lleve el modelo correcto, el dibujo correcto, o las iniciales o las letras, lo que nosotros deseemos, nos van a hacer un sello de goma, y son generalmente los sellos que conocemos, algo de goma que se entinta y que ponemos en diferentes cosas. Sin embargo, en el tiempo en que Pablo escribió esta carta, un sello tenía un sentido totalmente diferente. Se trataba generalmente de cera caliente, de cera calentada, en la cual se imprimía, podía ser el anillo de un rey, de un príncipe, o podría ser otro objeto que contenía las iniciales o bien el escudo de armas de algún gran señor, algún Kyrios en griego, el que mandaba, e indicaba que aquello sellado con aquel sello era propiedad de aquel señor, y que violar el sello implicaría consecuencias para quien lo hiciera. Así entendemos que cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y lo llevaron a una tumba, fue la tumba sellada con una gran piedra, y después el sumo sacerdote y los sacerdotes le pidieron a Poncio Pilatos no solamente que pusiera una guardia de soldados romanos afuera de la tumba, sino que además sellara la piedra. Hay de aquel que rompiera aquel sello, iba a tener consecuencias muy serias. Por supuesto, Dios los rompió, ¿verdad? Y por supuesto que hubo consecuencias, pero consecuencias buenas con la resurrección de nuestro Señor. Pero eso es para explicar la importancia de lo que dice aquí la Escritura. Dice que nos ha sellado. Al darnos de su Espíritu, Dios nos ha dado un título de propiedad, ha puesto sobre nosotros un título de propiedad, de manera que todo el mundo, tanto en el cielo como en la tierra, estén enterados de a quién pertenecemos, de quién somos. Somos del Creador del universo. Ojalá que nosotros pudiéramos entender esto. Yo he escuchado y sigo escuchando tanto temor en nuestro tiempo, por algo que el Apocalipsis menciona ciertamente, que es la marca de la bestia. Y algunos incluso llegan al absurdo de no quererse poner la vacuna contra el COVID porque dicen que ahí viene la marca de la bestia, o un chip, o algunas cosas así medio absurdas. Y más que preocuparnos por la marca de la bestia, deberíamos de preocuparnos. Tengo el sello de Dios en mí. Yo estoy sellado en mi frente y en mi mano, en todo mi ser, con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo. Si tú eres un creyente en Jesucristo, tienes que tener esto bien claro, amado hermano. Tú has sido sellado con el Espíritu de Dios. Eres propiedad de Él. Eres de Él. El otro ejemplo o la otra comparación que usa aquí la Escritura son las arras. Y otra vez, las arras en realidad era un término muy comercial. Ahora pensamos en arras y pensamos en una ceremonia de bodas a donde el novio le da a la novia unas moneditas, generalmente son 13, ni idea de por qué sean 13, o el número que sea, pero le da unas moneditas como una especie de símbolo de que se compromete a sustentarla, a sostenerla, a velar por sus necesidades materiales. Pero en realidad el término arras era un término más bien mercantil, era lo que nosotros diríamos ahora el enganche, o el anticipo inicial que das cuando vas a comprar algo. Ese es el sentido de arras. Bueno, aquí la Escritura dice que nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Es decir, tienes el Espíritu de Dios en tu corazón, pero tienes solamente un enganche, tienes solamente un anticipo. Y si ese anticipo y si esas arras producen todo lo que produce el Espíritu Santo en nosotros, podemos imaginarnos lo que será la plenitud de su Espíritu. También en otra de sus cartas, en la carta a los Romanos, Pablo dice algo tremendamente importante para nosotros y para ir cerrando ya la respuesta de esta pregunta. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
Así que mi consuelo en esta vida y aún en la muerte es saber que soy guiado por el mismo Espíritu de Dios, y por ello puedo saber que soy hijo de Dios. Por cierto, en contraposición, podemos decir que si alguien no es guiado por el Espíritu de Dios, entonces no es hijo de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, tú has sido sellado, tú has recibido las arras del Espíritu Santo y eres guiado por Él. Cree eso, créelo con todo tu corazón, porque es una promesa del Señor. Y hasta ahí llega la respuesta de la primera pregunta. Pero como el domingo 1 abarca también la pregunta 2, la voy a abarcar, es mucho más corta. Y la pregunta planteada es así: ¿cuántas cosas debes saber para que, gozando de esta consolación de la que ya hemos hablado, puedas vivir y morir dichosamente? Y hay, en resumen, 3 cosas que debemos saber bien para gozar de esta consolación de la que venimos hablando y para vivir y aún morir dichosamente. 3 cosas. La primera que debes saber, cuán grandes son mis pecados y miserias. Tampoco este es un tema muy popular. Generalmente a la gente no le gusta hablar del pecado, ni mucho menos escuchar que son pecadores. El hombre natural se considera bueno a sí mismo. El humanismo pone al ser humano como esencialmente bueno y solamente corrompido por una mala educación o por condiciones sociales que lo hacen volverse malo. Yo ya no sé cuántas veces he escuchado decir a muchas personas, y créanme que lo he escuchado muchas veces, decir: yo soy una buena persona, yo soy bueno, yo no soy malo, soy una buena persona. Cuando alguien dice así, me dan ganas de decirlo. Obviamente, si es alguien que no está familiarizado con la Escritura, uno no tiene por qué contestar de esa manera, ¿verdad? Entiendo en qué sentido dicen yo soy bueno, pero yo pienso, bueno, si tú dices que eres bueno, entonces me estás diciendo que la Escritura miente, porque la Escritura dice que no hay nadie bueno. No es la enseñanza de la Biblia que tú o yo seamos buenos o que seamos buenas personas. Miren, es aplastante verdaderamente para esa forma de pensar de la bondad humana lo que dice en Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. Dice así: como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En estos 3 versículos se repite 5 veces la oración no hay. No hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, y para enfatizarlo suficientemente remata con el quinto no hay. No hay ni siquiera uno. Y aquí Pablo solamente está repitiendo lo que dice en el Antiguo Testamento, en el Salmo 14, de los versos 1 al 3. Ustedes lo pueden corroborar en su Biblia. Lo bueno de hacer esto grabado es que ustedes pueden ponerle pausa al video y pueden ir a su Biblia y buscar una parte y buscar en otra. Los animo para que hagan eso. Los animo para que no se queden con lo que yo les diga, sino que ustedes vayan a la Biblia y lo corroboren. Así que esta es mi condición. Esta reflejada en Romanos capítulo 3, 10 al 12, o bien en el Salmo 14, del 1 al 3. Esta es mi condición. No es un estado de debilidad espiritual. No es una cuestión de tipo moral o ética que me hace ser algo malo o no tan bueno. No, la descripción es absoluta. No hay ni un solo justo. No hay uno solo que entienda. Nadie que busque a Dios, nadie que haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y nosotros podemos a lo mejor conocer en nuestra vida muchos ejemplos de bondad, muchos ejemplos de buenas personas, de personas que son moralmente correctas, éticamente correctas, que podemos decir es un buen hombre o es una buena mujer. Bueno, delante de Dios, esa persona no es justa, no es buena, no busca de Dios, no hace lo correcto. Eso es lo que plantea la Escritura. Por lo tanto,
Por lo tanto, mis amados hermanos, el tamaño de mi pecado y de mi miseria es inconmensurable. Esa es la palabra dominguera de hoy, inconmensurable. Es algo que no se puede medir, que no puede ser medido. El tamaño de mi pecado no hay forma de medirlo. Mi miseria como humano es tan grande que no se puede medir. Si no entendemos esto, es muy difícil que entendamos el amor de Dios. Así que esto es lo primero que deberíamos de saber, esto es lo primero que deberíamos de tener claro para que, gozando de la consolación de la que hablamos, podamos vivir y morir dichosamente. La segunda, sigue diciendo la respuesta del Catecismo de Heidelberg, la segunda, ¿de qué manera puedo ser librado de ellos? De nada me sirve darme cuenta de cuán grande es mi pecado y cuán miserable soy si no hay una manera de que eso cambie en mí, si no hay una manera en que yo pueda salir de esa condición. El propósito de la Escritura no es solamente mostrarte de qué tamaño es tu pecado, de qué tamaño es tu miseria, de qué tamaño es tu maldad. El propósito de la Escritura es mostrarte que el propósito de Dios no es que tú sigas siendo así, no es que tú continúes en ese camino. El propósito de la Escritura es mostrarte que sí hay forma de salir de esa condición, que sí hay una forma en que eso puede ser cambiado. Miren, en la predicación que el apóstol Pedro le hace a un militar romano, a un centurión romano que se llamaba Cornelio y que vivía en una ciudad que se llamaba Cesarea. Un centurión era el que mandaba a 100 soldados a un batallón de 100 soldados. Había un centurión llamado Cornelio que vivía en Cesarea y que era un hombre piadoso, era un hombre que buscaba de Dios. Y Dios le dice, manda a llamar a un tal Pedro que vive allá en Jope, mándalo a traer porque es necesario que él te diga, que él te hable. Y bueno, ustedes pueden leer en Hechos capítulo 10, pero yo me voy a referir solamente al versículo 43, una de las cosas que Pedro le dice a Cornelio y a la familia de Cornelio que estaban ahí con él. Le dice, Hechos 10, 43, de este, está hablando de Jesús, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y yo he subrayado esta última parte del versículo. Todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. No hay forma de que los hombres cambiemos nuestro propio corazón con buenas intenciones, con fuerza de voluntad, con buenos propósitos como los propósitos de Año Nuevo. Eso, amados, es una ilusión. Eso es una ilusión muy humanista, pero es una ilusión. No hay forma de que cambiemos nuestra propia naturaleza, que es una naturaleza pecadora. La única forma en que podemos ser librados de nuestros pecados es por medio de Jesucristo. Por eso, el mismo Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 14, versículo 6, léanlo por favor. El Señor Jesucristo dice a aquellos hombres con los que estaba hablando, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Déjeme repetirlo otra vez. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Fíjese bien que Jesús no dice nadie va al Padre si no es por mí. Dice nadie viene al Padre, porque más adelante va a decir el Padre y yo somos uno. Pero aquí lo que quiero remarcar es que Jesús mismo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y no es posible que nadie venga al Padre si no es a través de mí. Mateo capítulo 9, por si nos faltaran referencias bíblicas, Mateo capítulo 9, versículos 11 al 13, Ahí está tratando algo con los fariseos y dice la Escritura, cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos
no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, la segunda cosa que yo necesito saber para poder vivir esta vida en completa libertad no es solamente cuán grande es mi pecado, cuán inconmensurable es mi pecado y mi miseria. Necesito saber que hay una forma de salir de esto. Necesito saber que hay alguien que me amó de tal manera que quiso dar su vida en la cruz del Calvario para que yo pudiera tener vida y la pudiera tener en abundancia. Necesito saber que hay alguien que vino y que dijo: no he venido a buscar a los justos, porque finalmente no hay justo ni aún uno. He venido a buscar a los pecadores como tú y como yo, para que se vuelvan en arrepentimiento a Dios. Y la tercera cosa que debo saber es la gratitud que debo a Dios por esa redención que me dio. Siendo mi pecado y mi miseria inconmensurables, yo estaba condenado a dos cosas: a vivir en esclavitud en esta vida y en condenación en la vida venidera, en la vida eterna. Sin embargo, Dios proveyó a través de Jesucristo un medio para que yo fuera librado de esta terrible condición. No tengo forma de pagárselo, no tengo manera de retribuirle, no tengo mérito alguno que yo pueda ofrecer. Entonces, lo único que puedo darle a Dios es mi gratitud. Pero la gratitud es una virtud que no consiste solamente en decir gracias, aunque repitamos la palabra 1000 veces o 1.000.000 de veces. La gratitud es la virtud de mostrarse agradecido y demostrarlo con nuestra vida entera. Ahora, por eso, mi vida debe buscar glorificar a Dios de todas las maneras posibles. Por eso es que el Señor Jesucristo, casi al final del capítulo 5 de Mateo, en el Sermón del Monte, al final de las bienaventuranzas, les dice a aquellos que lo escuchaban: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Después de decirles: ustedes son la luz del mundo. Y una luz no es para esconderla debajo de un almud, debajo de un mueble, sino para que ponerla en alto, para que alumbre a todos en la casa. Y luego les dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vean qué hermoso esto que dice: para que vean vuestras buenas obras, y no dice y para que les den un premio, para que les den un reconocimiento, para que los pongan en un cuadro de honor, para que les hagan una estatua y para que les hagan muchos honores o les den muchos aplausos. Dice: para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, nuestra gratitud a Dios, como veíamos por cierto en el sermón de la semana pasada, se debe de expresar en buenas obras. Y el propósito de esas buenas obras no es que nosotros seamos alabados, mucho menos es que nosotros seamos salvos. Nadie es salvo por obras, somos salvos por gracia, somos salvos solamente como un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, dice Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Para qué son las buenas obras? Para que Dios sea glorificado, para que el Señor sea glorificado, para que Él sea exaltado, para que a través de esas buenas obras que tú puedas hacer, porque además Dios las preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, Él sea glorificado. Nuestra gratitud se debe expresar también en alabanza de nuestros labios, como también veíamos hace 8 días, y como dice el Salmo 50, versículos 14 y 15, sacrificad a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Y termina después en el versículo 15 diciendo: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Amados hermanos y amigos, para concluir esta meditación, la filosofía
y el conocimiento humano no han podido darle un sentido verdadero a la vida, ni mucho menos a la muerte, como la palabra de Dios lo hace. La vida y la muerte solo tienen sentido si tenemos una cosmovisión bíblica, si podemos entender la vida a través de los lentes de la Biblia, si comprendemos la belleza de su enseñanza y la aplicamos a nuestro diario vivir. Podemos ser dichosos, podemos vivir en paz, sabiendo que pase lo que pase, nuestra vida está escondida en Cristo. Que sea cual sea nuestra circunstancia, Él conoce incluso cuántos cabellos tenemos. Él conoce cada detalle de nuestra vida. Que su amor hacia nosotros ha sido tan grande que aun siendo merecedores de la muerte eterna, Él se quiso dar a sí mismo por nuestro rescate. Él quiso voluntariamente y por amor pagar la deuda que para nosotros era impagable. Amado hermano, amado amigo que estás viendo este video, si tú no tienes aún ese consuelo en la vida, yo te diría en esta tarde, ¿qué esperas? ¿Qué estás esperando? Escucha hoy la voz, no la voz mía, que soy un pecador más igual que tú. Escucha la voz del Espíritu que te está hablando y que te está diciendo lo que dice en la Escritura, Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30, y con eso voy a terminar. Es el Señor Jesucristo el que está hablando ahí y dice, y hoy te dice a ti, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No lo pospongas más, no lo postergues más. Si aún no conoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador, si aún tienes solamente una religión, no importa qué apellido tenga tu religión, pero si solamente tienes eso, hoy déjame decirte, Jesús está llamando una vez más a la puerta de tu corazón. Él te está diciendo hoy, como dice Mateo capítulo 11, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Y cuando dice cargados, está hablando de tu pecado, de ese pecado que traes cargando, de ese pecado que a lo mejor vienes arrastrando a lo largo de toda tu vida hasta el día de hoy y que no puedes deshacerte de él, de esa culpa que muchas veces nos aplasta. Dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y mira su promesa, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Y agrega, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sabes cuál carga sí es pesada? La carga del pecado, la carga de la maldad, la carga de esa naturaleza pecaminosa que está en nosotros. Oremos para terminar. Padre amado, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por esta palabra que verdaderamente es más cortante que espada de doble filo. Gracias por habernos hablado en esta tarde. Señor, gracias porque hoy podemos recordar que nuestra vida tiene un sentido, que nuestra existencia y también nuestra muerte tienen un sentido, que eres tú, que nosotros podemos encontrar consuelo en ti, que nosotros podemos encontrar consuelo sabiendo que en ti lo tenemos todo, que en ti tenemos vida eterna, que en ti tenemos libertad, que en ti tenemos cuidado y que tú nos has sellado con tu Santo Espíritu. Gracias por recordarnos todo esto a través de tu palabra, Señor. Yo te pido, por favor, que si hay alguien que está escuchando este video, está escuchando este mensaje y aún no te conoce como su Señor y como su Salvador, que en este momento, Espíritu Santo, tú toques ese corazón, tú toques esa mente, tú toques ese espíritu y, Señor, que tú regeneres ese corazón, que tú le des nueva vida, que tú le des ese nuevo nacimiento que solamente podemos encontrar en ti. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesucristo oramos a ti. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y que el Señor confirme su palabra en cada uno de nosotros.
Dios los bendiga.